Primera de Pedro, capítulo 2, los niños pueden subir. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Capítulo 2, ¿qué? Primera de Pedro 2, del 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. ¿Podemos sentarnos, mis hermanos? Los que puedan, ¿verdad? Tengan ahí en su lugarcito. Gloria a Dios. Podemos decir, hermanos, que el sueño guajiro de muchos pastores o predicadores de nuestros días, en cualquier parte del mundo, su sueño guajiro, repito, quizás será el poder predicar a grandes multitudes, el poder tener quizá el Estadio Azteca repleto de gente, ¿no? Por decir algo, estadios, gimnasios, quizá construir una mega iglesia y por supuesto llenar esa mega iglesia con almas de personas que les escuchen predicar. Sin duda alguna, hermanos, muchos son o quisiéramos los que por una buena razón quisiéramos que más gente llegara a las congregaciones donde el Señor nos ha puesto a predicar. Pero también hay muchos que por otras buenas razones quisieran tener una mega iglesia también, ¿cierto? Es triste, pero es la verdad. El problema es que muchos se han conformado con ver el llamado y el crecimiento en las congregaciones donde Dios ha permitido que estén, y han olvidado quizás lo más importante. Estoy hablando, hermanos, del crecimiento para salvación. Versículo 2 que leamos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quisiéramos ver una iglesia enorme, llena de gente, llena de almas que se alimenten de lo que predicamos, de la palabra que enseñamos, pero repito, tristemente muchos se han conformado con lo que ahora se conoce como el crecimiento. Cada mes los pastores de Asambleas de Dios nos reunimos, o debemos reunirnos,
en una congregación que toca diferente congregación cada mes. A nosotros nos tocaba hace tiempo, pero por el tamaño de la iglesia, la falta de instalaciones, no hemos podido tener una junta de pastores aquí. En fin, cada mes se lleva a cabo una reunión de pastores, donde todos los pastores afiliados a Asambleas de Dios tenemos que estar. Yo a veces estoy, a veces no. Ustedes saben que mi trabajo a veces me lo permite, a veces no. El caso es, hermanos, que en esas reuniones no se trata solamente de ver o analizar problemáticas que hay a veces en la sección. También se nos predica la palabra. Usted sabe que también nosotros somos ovejas y también nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra. Y se nos predica. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro. Pero todos recibimos palabra de otros conciervos. Hace algunos meses estuve en la última reunión que me tocó estar, ya eso hace algunos meses, repito. Nos predicó un mensaje un pastor de la ciudad que llamó mi atención poderosamente. El predicador hablaba de estrategias para que tu iglesia, decía él, para que tu iglesia se convierta de 100 a 500 miembros y cosas semejantes, ¿no? En lo personal creo que para empezar no podemos hablar de la iglesia como tu iglesia o mi iglesia, porque la iglesia tiene un solo dueño, hasta donde yo sé. Hasta donde yo tengo entendido, la iglesia tiene un solo dueño. Puedo hablar de la congregación donde Dios me ha puesto a predicar. Puedo hablar de la congregación donde el Señor me tiene sirviendo. A lo mejor no sirviendo como debería, pero sirviendo. Pero no puedo hablar de mi iglesia. ¿Sí me explico? A lo mejor hablamos de mi congregación donde yo me congrego, mi parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Donde yo estoy, donde yo asisto, donde yo me alimento, donde yo sirvo. Pero hablar de mi iglesia, pues, es otra cosa. ¿Cierto? Para empezar. En segundo lugar, creo que la mejor estrategia es predicar el evangelio puro, sin adulterar, porque al menos mi llamado no fue a llenar templos, sino a buscar la salvación de los perdidos. Creo que ese es el llamado que Dios tiene para todos y cada uno de los que decimos que creemos en Él. Quizá unos de una manera, otros de otra manera, pero todos fuimos llamados a lo mismo, a hablarle al perdido. Amén. El servicio cristiano tiene mucho que abarcar, no solamente en un templo. Usted puede servir a Dios en un camión, en su casa, dando testimonio, qué sé yo. Hay muchas maneras de servir a Dios, sin necesidad de ostentar el título de pastor, o de apóstol, ¿verdad? O de querubín. O sea, usted puede servir al Señor. La cosa aquí, hermanos amados, es que muchos creyentes, muchos pastores especialmente, se han enfocado en ver crecer las iglesias en lo numérico. Ciertamente es bueno, ¿sí o no? El Señor nos manda a salvar a todos los que podamos, no que nosotros los salvemos, pero sí que les prediquemos la palabra para que ellos puedan ser salvos, a todos los que podamos. Porque es la voluntad de Dios que la mayor parte del ser humano se salve. Obviamente esta realidad pues nunca va a llegar, ¿verdad? Somos pocos los que estamos en una iglesia, y dentro de las iglesias son pocos los que se salvan. Pero lo cierto es, amados hermanos, que el Señor nos llamó a alcanzar la salvación que Él entregó gratuitamente en el Calvario. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto aquí, ¿cuántos aspiran, cuántos anhelan alcanzar esa salvación? ¿Quién me dice amén? Todos queremos alcanzar esa salvación tan grande, ese precioso regalo, ese hermoso don que Dios nos ha entregado a través de la sangre poderosa de Jesús. Todos queremos ser salvos. Pero para llegar a esa meta, para llegar a ese punto, necesitamos madurar, necesitamos crecer. ¿Qué dice el versículo 2 que leímos? Desead como niño recién nacido. ¿Cómo anhela el niño recién nacido? ¿No es cierto que llora?
¿No es cierto que empiezan a pegar de gritos hasta que se le da su biberón, o hasta que la mamá lo acerca a su pecho? ¿No es cierto? Necesitamos desear la palabra. Necesitamos, amados hermanos, aunque eso lo voy a tratar un poquito más adelante, pero necesitamos crecer para salvación. ¿No dice así su Biblia? Para que por ella crezcáis, o maduréis, o avancéis para salvación. Hermanos amados, ustedes y yo quizá podamos ver este lugar pequeño, quizá podamos ver que somos pocos los que nos congregamos en este lugar. Gloria a Dios por los que aquí estamos y gloria a Dios por los que van a venir. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? ¿Llenar el parque de gente? No. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Que nuestra vida, que nuestro propio corazón crezca para salvación. Si los demás crecen, gloria a Dios. Si no crecen, sorry. Yo tengo que crecer, yo tengo que avanzar. Que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos no avanzan, yo tengo que avanzar. La salvación es personal. Estoy explicándome. Tenemos que avanzar. Entonces, el creyente, hermanos, más que buscar el crecimiento numérico de la iglesia, lo primero que tiene que buscar es su propio crecimiento espiritual. Edificar su vida en Cristo Jesús. Es lo primero que necesitamos. ¿Me explico? Para poder llegar a la meta que el Señor ha trazado para nosotros. ¿Cuál es esa meta? La meta es nuestra propia salvación. Y yo quiero que veamos, a la luz de la Escritura, la manera en que el creyente puede buscar su crecimiento, hermanos. Porque mire, a veces hablamos de que yo trabajo en esto, de que yo sirvo en aquello. Ciertamente el servicio nos ayuda a crecer. ¿Sí? Nos ayuda a madurar. ¿Por qué? Porque en el trayecto vamos aprendiendo ciertas cosas. Hay golpes que nos llegan mientras servimos. Cuando yo estaba más joven y guapo, sí, antes sí estaba más guapo. Es cierto, estaba más feo. No, pues no digas nada. Se vale soñar. Cuando estaba más joven me tocó ser presidente de jóvenes en la iglesia donde yo servía, donde yo me congregaba. ¿Sí? Alguien por ahí se le ocurrió que yo fuera presidente de jóvenes, me eligieron. Alguien dijo, ahora sí le vamos a hacer la vida de cuadritos, y me la cumplieron. Y me tocó llevar a cabo una campaña que se hacía cada año de jóvenes. Todos los años los jóvenes hacíamos una campaña dirigida por los jóvenes. Los jóvenes escogíamos quién predicara y los jóvenes obviamente dábamos la ofrenda al predicador que invitábamos. Pues me tocó hacer la campaña y se me ocurrió invitar a 5 predicadores, uno diario. Y gloria a Dios, hermanos, porque 2 aceptaron. Si aceptan los 5, quién sabe cómo lo hubiera hecho. Pero aceptaron 2 y se turnaron. Una hermana predicaba un día, otro hermano predicaba otro día. La hermana Bárbara Jiménez y el hermano Juan Longoria. Ellos estuvieron predicando en esa campaña. Y hermanos, al final de la campaña, usted sabe, ¿verdad? Hay que darle una ofrenda al predicador. Dice la palabra que el que predique el evangelio vive el evangelio, y lo ordenó el Señor, dice el apóstol Pablo. Bueno, llego, hermanos, y le doy la ofrenda al hermano Juan Longoria. Fue el primero que le di la ofrenda a la hermana Bárbara Jiménez, ya no me tocó a mí, pero le di la ofrenda al hermano y se acerca a mi pastor, ¿verdad? Y me dijo, yo soy el pastor y yo tengo que darle la ofrenda, y que no sé qué, porque tú no sabes si le voy a dar más o ya no le voy a dar nada. Bueno, en fin, son lecciones que uno aprendiendo y es crecimiento para uno. ¿Me explico? Pregúnteme si volví a hacer una campaña hasta que empezamos aquí en el parque, hermanos. Pero bueno, estamos hablando de varios años de edad, ¿verdad? El asunto es, hermanos, que dentro del servicio vamos creciendo. Dentro de lo que vamos sirviendo, vamos agarrando experiencias, vamos agarrando madurez. ¿Me explico? Pero la cosa aquí, hermanos, es que no estamos hablando de crecimiento para servir, estamos hablando de crecimiento para salvación en este momento. ¿Estamos? Entonces, vamos a la palabra, hermanos, y vamos a ver que lo primero que necesitamos para alcanzar la salvación, o ese crecimiento que necesitamos para alcanzar la salvación, lo primero que necesitamos para crecer, versículo 1, despojémonos o desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Una detracción es algo que nos jala hacia atrás, ¿sí? No es lo mismo que la atracción. Una detracción es algo, la atracción nos atrae, la detracción nos separa. ¿Estamos?
Entonces tenemos que dejar todo aquello que nos separa de Dios. Mire, hay muchas cosas que nos separan de Dios. A veces hasta la falta de interés en venir al templo. Por eso la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarnos, el dejar de buscar a Dios, usted dirá, bueno, es que yo en mi casa adoro, es que yo en mi casa oro, es que yo en mi casa leo la palabra, es que yo en mi casa hago esto, hago aquello, hago para allá, hago para acá, tengo grabaciones, tengo internet, ahí puedo escuchar a montones y montones de predicadores que predican a lo mejor hasta mejor que el pastor. Eso es lo de menos. El mandamiento permanece, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarnos con el cuerpo de Cristo nos separa del cuerpo de Cristo. ¿Me estoy explicando? Es una detracción. Estamos separándonos del cuerpo y el cuerpo tiene una cabeza solamente. Bueno, hay unos que en la mitología, ¿verdad? En la mitología hay unos que tienen dos. Los bicéfalos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, pertenecemos a un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo tiene una sola cabeza. Y esa sola cabeza se llama Cristo Jesús. Por eso yo no puedo decir, es mi iglesia, porque no es mi iglesia. Soy parte de ella, pero no es mi iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Aquí lo importante es que nosotros necesitamos dejar esas detracciones que a veces asaltan nuestras vidas y nos apartan de Dios. Esas detracciones puede ser el desánimo, el desaliento, la falta de ganas, la falta de fe, todo ese tipo de cosas que a veces asaltan la vida del creyente. Y es algo, hermanos, que nosotros necesitamos desechar. ¿Cómo llega el desánimo a la iglesia? ¿Sabe cómo llega? A veces por chismes, a veces por murmuraciones, a veces por críticas, a veces simple y sencillamente la falta de interés en las cosas de Dios. Hay cristianos que van al templo por costumbre, no porque quieran o deseen, anhelen algo de Dios para sus vidas. Esa es una detracción, porque hermanos, cuando vamos solamente, fíjense, algo tan importante y tan sencillo y tan claro y tan visible en muchas partes. Las emociones pueden llegar a ser una detracción. Nos ha tocado escuchar gente que, y lo voy a mencionar más al rato también, pero muchas personas se enfocan más en que, ay, es que sentí bien bonito. Ay, es que aquí sí se siente. Aquí sí hay amor, acá no. ¿Sí me explico? Son situaciones, hermanos, tan comunes, tan simples, tan sencillas, que a veces asaltan la vida del creyente y el creyente no se da cuenta de que está arrastrando esa detracción. Esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos meditar. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Qué estoy buscando cuando voy a la iglesia? ¿Qué estoy buscando cuando me congrego? Pablo nos aconseja que nos despojemos de todo aquello que nos estorba y no nos permite avanzar en Hebreos 12:1. Dice la palabra, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchas veces, hermanos, quizás hasta el cansancio de ustedes. Yo no me canso de decirles lo mismo. Quizás ustedes sí se cansen de lo mismo. Muchas veces, hermanos, les he hablado acerca de ese versículo. Hemos dicho que no todo el peso es pecado, pero ciertamente todo el pecado acarrea un peso sobre nuestras vidas. Muchas son las cosas que impiden nuestro crecimiento, y aunque ya se ha mencionado esto durante mucho tiempo y en diferentes mensajes, la importancia de este tópico no puede considerarse una hipérbole. Es decir, por mucho que lo mencionemos, por mucho que se lo diga, no puedo exagerar, o sea, no puede considerarse una exageración el que se lo repite, porque esto es algo, hermanos, tan necesario para nosotros. Entender que hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos y que a veces no hemos sabido o no hemos podido, o Dios nos ayude, no hemos querido dejar. Esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender. En Deuteronomio la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Fíjense bien, aquí hay una palabra clave para nosotros: escoge.
escoge, porque la palabra escoge o escoger, el verbo escoger, significa tomar una decisión. Y cada decisión que tomamos conlleva ciertas consecuencias. ¿Sí o no? Conlleva una responsabilidad, y en este caso es una responsabilidad espiritual, es una responsabilidad perenne que permanece. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esa decisión de dejar o no dejar van a permanecer a la eternidad. Y cuando usted y yo seamos arrebatados a la eternidad, que puede ser en cualquier momento, ya sea que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y seamos arrebatados, o sea que saliendo de aquí nos atropelle un camión y ya no llegamos a nuestra casa, fuimos arrebatados a la eternidad en ese momento. Cuando lleguemos a la eternidad, la decisión que usted y yo hayamos tomado respecto a las cosas que debemos dejar, va a permanecer en la eternidad. Entonces, es una responsabilidad el tomar esa decisión. La palabra nos dice también, por medio del Señor Jesucristo, dice literalmente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted y yo gozamos ahora de la libertad con la que Cristo mismo nos hizo libres, por medio del Evangelio. ¿Sí? Y la verdad, dice, os hará libres. Y en esa libertad es que usted y yo debemos decidir, ¿nos despojamos o no? Pero fíjese cómo dice la palabra: desechando. ¿Quién tiene que desechar? Mire, es bueno y es necesario que le digamos al Señor: Señor, quítame esto que traigo. Pero somos nosotros los que lo tenemos que soltar. Me parece que fue el martes que estuvo allí Karina. Sí, fue este martes. Les puse un ejemplo que creo que los que estuvieron lo entendieron. ¿Sí? ¿Alguien no estuvo el martes de los que están aquí? La mayoría. Pásale, Miguel. Vamos para acá. Vamos a suponer que Miguel es Dios. Vente para acá, es más fácil a ti que a mí. Vamos a suponer que Miguel es Dios y yo soy el cristiano necesitado de que Dios haga algo en mi vida. Y esta es mi crisis, mi necesidad, lo que yo tengo que soltar delante de Dios. ¿Sí? Y yo vengo con Dios y digo: Señor, pues quítame esto. Ajá, quítamelo. Señor, por favor, quítamelo. Señor, por favor, Señor, ayúdame. Quítamelo. Por favor, Señor. ¿Sí me expliqué? Y a veces estamos con Dios igual: Señor, este es mi problema. Señor, quítamelo. No, hermano, a veces hay cosas que usted y yo tenemos que soltar. Sí, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé esa llenura de su espíritu, que sacie el vacío que va a dejar cuando lo soltemos. Pero necesitamos tomar la decisión nosotros, por nosotros mismos, de soltarlo, de dejarlo. Dijo el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad. La ansiedad puede ser un peso, la ansiedad puede ser una carga, puede ser una detracción. Y dice el apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese bien, es necesario que Él lleve nuestras ansiedades, pero es necesario que nosotros se las echemos a Él. ¿Qué es echar? Pasar, soltar. Aviéntela. Fíjese que en nuestras Biblias la palabra del Señor dice que debemos orar, pedir, dice al Señor, que envíe obreros a su mies. ¿Cierto? ¿Sabe que el original no dice que envíe? Dice que eche. Aviéntalos a tu mies. O sea, es muy cómodo estar sentados en la banca, criticando al pastor. No, yo hubiera predicado así, no, yo hubiera predicado así, no, yo hubiera dicho esto, no, yo les hubiera puesto. No. Es muy fácil estar allá, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice claramente: rogad pues al Señor de la mies que eche obreros a su mies. Porque a veces, hermano, hay que hacer esto, sí, hermano, yo voy, y no viene. Hermano, hay que hacer aquello, yo estoy ahí, no está. Necesitamos, hermanos, aprender a dejar todas nuestras ansiedades en las manos del Señor.
No sé si me estoy haciendo entender. Esto es básico para cualquier creyente, hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas en el camino. Usted sabe perfectamente que el camino de la salvación no es sencillo para los que queremos agradar al Señor. No es fácil. Constantemente nuestras mentes nos traicionan. No es cierto que apenas nos dicen mi alma y andamos por la concordia, porque nuestra mente, hermanos amados, viaja pero rapidísimo, hermanos. Está como decían, había un anuncio en el radio, no sé cuántos les tocó escuchar la radio en el AM todavía, ¿verdad? Pero había un anuncio que decía, las muchachas de este tiempo son como el café molido. ¿Se acuerdan de esa? Apenas les dicen mi alma y ya quieren su marido. Así somos, nuestra mente es así, hermanos. Así somos. Los seres humanos, hermanos, nos movemos en un ambiente, hermanos, en el que constantemente el enemigo bombardea nuestras mentes con imágenes, con situaciones que van llenando nuestras vidas, aunque no queramos. Y esas detracciones tenemos que aprender a echarlas de nosotros, a desecharlas de nosotros y ponerlas en manos del Señor. Por eso dice que traigamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Me explico? Porque es necesario que sea Él quien lleve todas esas situaciones que hay en nuestras vidas. Pero tenemos que ser nosotros los que le digamos, Señor, yo no puedo llevar esto. Necesito que lo lleves tú. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. La palabra es clave y dice, escoge. Escoge. El Señor Jesucristo dijo literalmente, hermanos amados, que Él nos iba a hacer libres a través de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad. Y dijo Él, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todas esas detracciones, libres de todo aquello, hermano, que nos aparta de Él, que nos separa de Él. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos entender, hermanos, necesitamos dejar también, despojarnos del pecado que nos asedia. Miren, aunque Pedro hace una alusión al pecado muy clara, muy específica, el apóstol Pablo nos amplía el panorama y nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hace una diferencia entre el peso y el pecado. Esa y hace una diferencia, ¿no es cierto? No dice despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, dice y del pecado que nos asedia. Entonces él nos abre el abanico, ¿verdad?, de posibilidades en las cuales nosotros debemos de analizar nuestro corazón y decirle, Señor, esto me está haciendo peso, esto me está estorbando. A veces puede ser, hermanos, fíjense bien, y yo espero que si alguien aquí está en esa situación, hoy pueda venir delante del Señor y el Señor le ayude, le socorra. A veces venimos cargando con algo hacia nuestros padres. ¿Por qué si yo siempre fui un buen hijo? Traté, no pude a lo mejor, me falló aquí, me falló allá. ¿Por qué mi papá, por qué mi mamá siempre me trató así? Y eso lo venimos arrastrando en nuestro corazón, lo venimos arrastrando en nuestra vida y nos impide crecer. Es un estorbo que tenemos que dejar en manos del Señor. ¿Me explico? Porque a veces hay sentimientos en nosotros que la persona hacia la cual lo sentimos ni cuenta, ni sabe. No sé si me estoy haciendo entender con esto, hermano. Mire, yo creo que el Señor quiere que yo les diga esto. Es necesario que estas cargas las pongamos de una vez por todas en las manos del Señor. Porque Él quiere que crezcamos, que alcancemos la salvación que Él ha regalado para nosotros. Hermano amado, el regalo maravilloso de Dios para el ser humano en Cristo Jesús, a usted no le costó nada, pero a Él le costó su Hijo. A usted y a mí no nos costó nada, pero al Hijo de Dios le costó su vida hasta la última gota de su sangre. Porque le importamos, porque Él quiere que usted y yo estemos en su presencia por toda la eternidad. Y por eso Él dice, amado hermano, que debemos despojarnos de todo ese peso que vamos arrastrando. Si hay algún sentimiento en su corazón contra papá, contra mamá, contra esposo, contra esposa, hasta contra los hijos a veces, es que es un malagradecido, es que he hecho tanto por él, es que di mi vida por mis hijos y ninguno se acuerda de mí en mi cumpleaños, ni siquiera me mandan las mañanitas con topollillo.
Todo eso a veces, hermanos, ocasiona una detracción, ocasiona que nos separemos. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? A veces, hermanos, a veces hay situaciones en nuestras vidas que ofenden a Dios. Y así como a veces hay gente que lo ofende a usted y esa persona ni cuenta se dio que lo ofendió. Así a veces nosotros ofendemos a Dios y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Fíjense lo que dice el salmista, hermanos, en el capítulo 29 de los Salmos. Me parece que es el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. A veces de repente llega gente a que, si con eso te ofendiste. A veces no es la manera de pedir perdón. Pero a veces nos ofendemos con situaciones que para otros son tan naturales, son tan ligeras. ¿Me siento? Entonces, no es tan, yo les he dicho aquí muchas veces, no es que el pastor les haga mala cara, lo que pasa es que es feo. O sea, no podemos nosotros ofendernos por cualquier, discúlpeme la palabra, tontería, por cualquier niñería que a veces la persona lo tiene como algo tan normal. Por supuesto, hay que arreglar las cosas, ¿no? Hay que ir y, oye, eso que dijiste me lastimó, me ofendió, y aunque el otro diga, pues si con eso te ofendiste, no me hace. Pero que la persona sepa, hermanos amados, que ese tipo de palabras o de tratos para con nosotros nos lastima. Porque a lo mejor para papá, el tratarnos duramente no es la manera de ofender, simple y sencillamente así fue criado él también. ¿Sí os explico? Mis hijos saben, hermanos, que yo les he ido a la mano a mis hijos. Pero saben que los amo. ¿Por qué les voy a la mano? Porque así me criaron también a mí. ¿Me explico? A mí mi papá también fue duro con nosotros. Les he platicado aquí, una vez mi papá nos dijo, a las 10 de la noche se cierra la puerta. Y llegamos casi a las 11. Otro hermano mío y yo. Y la puerta se cerró. Pero había una ventana que no tenía reja. Y el mosquitero estaba suelto. ¿Y qué entra el pastor primero, hermanos? Primero entra el pastor. Nomás un buen cinturonazo, hermano. ¡Paz! El que sigue, dijo mi papá. No, si entró. Todo muy fría la noche. Y otro, véngale. Y nos volvió a decir, aquí la casa se cierra a las 10. ¿Cuándo cree que volvimos a entrar después de las 10? Mi papá eso tenía, nomás uno. Pero nos duraba como 15 días. Así nos criaron. Así lo criaron a él. Y así criaron a mi abuelo. Mi abuelo era revolucionario, hermanos. Se fue bien jovencito, se lo llevaron los niños, bien jovencito. Como de 10 años, 15. Imagínense cómo creció mi abuelo. Esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos meditar y entender. A veces hay gente que nos va a herir, que nos va a lastimar y no se va a dar cuenta. Deseche eso. ¿Sabe que hay una palabra clave para eso? Bueno, dos que van juntas. Una es una palabra de 2 letras, T. Y la otra, perdón. Cuando usted aprende el significado de esas dos palabras juntas y el peso que esas dos palabras juntas tienen, entonces usted va a ser capaz de deshacerse de esas detracciones. Cuando usted entienda lo que Dios quiso decir cuando le dijo a usted en lo personal, te perdono, entonces vamos a ser capaces de decírselos a alguien más. No sé, a papá, a mamá, a hermano, a hermana, a ovejas de la iglesia. Cuando yo estaba en Getsemaní, yo estaba prácticamente recién graduado del Instituto Bíblico y por ahí me levantaron un chismesote, ¿verdad?
había una situación con los pastores de la iglesia. No tiene caso decir qué era. Pero se levantó un grupito de hermanos, ¿verdad?, en contra del pastor, específicamente del pastor. Y la idea pues que ellos traían era pues remover al pastor y poner a otro hermano. Entonces en eso andaban, y por ahí a mí me llegó un chisme, ¿verdad?, de que los pastores se habían quedado, como hay un orfanatorio que es parte de la iglesia, se habían quedado con un donativo que había hecho la plataforma de 100,000 pesos. Hermanos, yo recogí ese cheque. El cheque no era por 100,000, era por 25,000. Y el cheque, usted sabe, hay unas leyendas que les ponen que no se pueden comercializar esos cheques, se tienen que depositar a la cuenta del beneficiario, y la cuenta estaba a nombre de la Casa Hogar, Camino hacia Adelante, Asociación Civil. Entonces no era un cheque que ellos se pudieran clavar. Y me llega a mí ese chisme, hermanos, y yo me agüité. Yo fui el que depositó el cheque en el banco. Ese era mi trabajo. ¿Sí me explico? Y me agüité. Dije yo, pues qué onda, ¿verdad? En fin, se lo platiqué a un joven de la iglesia un miércoles en la noche. Y me dijo, necesitas hablar con los pastores y decirles. Sí, le dije, mañana en la mañana hablo con ellos, o sea, el jueves en la mañana. El jueves en la mañana me habla mi pastora y me dice, bien temprano, me habló bien temprano. Me dice, oye, ¿tienes algo que decirme? Me dijo. Le dije, sí, hermana, necesito platicar con usted. Pues llegó el jueves en la mañana al orfanatorio, no pudimos platicar por lo que usted quiera y guste. Y en la noche llegaron al departamentito donde vivíamos mi esposa y yo, porque vivíamos en el orfanatorio. Y llegaron, hermanos, con testigos. Y casi tomaban la puerta. Mi esposa se levantaba a las 4 de la mañana, así que ya estaba acostada, eran como las 10, 11 de la noche, porque yo venía regresando del ensayo de alabanza. Yo tocaba en el grupo de alabanza en la iglesia. Y ya tenían ahí como 5 o 6 testigos. Que tú quieres quitar al pastor y que tú traes diciendo que nos clavamos un cheque, el cheque tú lo depositaste, que no sé qué tal. Hermano, que yo no dije nada de eso. ¿Cómo que no hablé la José Luis y la alarma, José Luis? Sí, tú me dijiste anoche. ¿Cómo la ven? Pero ¿sabe qué, hermano? Después de tiempo que pasó, tenemos una relación muy especial, mis pastores y yo. Yo pude decirte perdón. Y no lo digo por ufanarme, por exaltarme aquí delante de ustedes, hermano. Se los digo porque sí se puede. No es fácil, no es fácil. Si duele, sí duele, y mucho. Duele porque me conocían mi corazón, cómo era para con ellos, y a pesar de todo les creyeron. Sí duele, sí lastima, pero tenemos que entender lo que significa te perdono. Porque cuando aprendamos a decir te perdono, y lo aprendamos a decir no de memoria, no como un rezo, sino de todo corazón, entonces vamos a poder desechar todas esas detracciones que nos impiden alcanzar la madurez para llegar a la salvación en Cristo Jesús. Puede servir esto, lo puedo leer. Es un texto. Léalo. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 21. Dice así la palabra de mi Señor: y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo su voluntad para que Él haga en nosotros las cosas buenas. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos. A veces hay cosas, hay situaciones que no nos damos cuenta, pero que las traemos ahí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dijo el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Amén. Pues primero, para alcanzar el crecimiento, para salvación, necesitamos desechar toda detracción. Amén.
Segundo lugar, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Fíjense bien, esto es importante, hermanos. Por eso está en la Biblia. Debemos entender que el que da el crecimiento a nuestras vidas es Dios mismo y nadie más. Nadie, absolutamente nadie más. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Si usted quiere ir conmigo, Primera de Corintios, capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 4. Perdón, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos no la regó, ¿sí? Pero el crecimiento, debemos entender, hermanos amados, una cosa. No es una iglesia, no es un ministro, no es un sistema de culto el que da el crecimiento. Mire, los judíos tienen un sistema de culto establecido por Dios. Quizás no en todas partes lo puedan llevar a cabo, eso de andar sacrificando animales y todo eso ya ahorita los agarran y los queman vivos, ¿verdad? Sí, así. Pero el asunto es, hermanos amados, que vino el Mesías y no pudieron reconocerlo, no supieron, no entendieron que era Dios mismo en carne y hueso andando entre ellos. No lo reconocieron, no alcanzaron esa madurez, no alcanzaron ese conocimiento, ese crecimiento que los llevara a una relación real con Dios. Llegaron a conformarse con un sistema de culto, llegaron a conformarse con un sistema de religión. Con cuánta tristeza, hermanos, nos damos cuenta de personas que solamente andan de iglesia en iglesia, porque es que aquí no se siente nada. No, es que aquí no te tumba el Espíritu Santo. No, es que aquí no danzan. En otras palabras, son personas que se mueven por emoción. Aquí sí se siente bien bonito. No, ahora no me gusta, nos vemos. Por emociones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Por fe andamos, no por vista. Es decir, no por los sentidos. Que si sientes, que si no sientes, que si te tocan, que si no tocan, que si te tumban, que si no te tumban. Ayer estuvimos platicando con unos hermanos en la iglesia de allá de Getsemaní. Una de ellas, bueno, la esposa del hermano ya no está en Getsemaní, está en otra iglesia. Y el hermano sigue en Getsemaní. Y para empezar, ahí ya está mal. Nada más para empezar por ahí. ¿Estamos? Oye, hay palabra, hay buena doctrina, sana doctrina, pues quédate donde estás, ¿para qué te mueves? ¿No? Y dice el hermano, es que el otro día fui, dice, a esa iglesia. Y llegó un hermano, ahí empezó, así, ¿no? Y luego el otro por detrás. Y luego se levanta diciendo, me tumbó el Espíritu Santo. Y casi le hacen la quebradora ahí. El reguilete y cuánta cosa, me tumbó el Espíritu Santo. ¿Será el Espíritu Santo? Pero hay gente que anda buscando eso. Y la hermana nos testificaba así con mucho gozo, ¿no? Pues que de aquí soy, dijo ella. Nos testificaba con gozo, o sea, se sentía gozosa de estar en esa congregación. El problema es la doctrina. Hay una persona muy cercana a mí que está en esa iglesia y cada rato llega y me pregunta cosas doctrinales y tiene años ahí, no muchos, pero tiene años. ¿Me explico? Yo lo que hice fue que le saqué una copia al librito que les doy prebautismal. ¿Sí saben cuál va? Donde vienen las... usted le dijo. Y le di un librito de esos, ¿verdad? Le dije, toma, le dije, estúdiame, si tienes dudas me pregunta. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es la doctrina que se les está dando? ¿Cuál es la enseñanza que reciben? No hay doctrina, no hay enseñanza. Pero se siente bien bonito.
Como esos que, qué bonito predicó el pastor. ¿Y de qué se trató? ¿Quién sabe? Pero predicó bien bonito. ¿Sí me explico? Por fe andamos. ¿Qué no? No por vista. Mira, hermano, es triste la vida del creyente que no se emociona de venir a la casa de Dios. Es triste la vida del creyente que viene a la iglesia porque es domingo. Ay, otra vez es domingo. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, otra vez el martes. Ay, el estudio del martes. Ay, la oración del jueves. No, güey. Qué triste es eso. Pero qué vacía es la vida también de aquel que solamente depende de las emociones. Qué vacía. ¿Por qué vacía? Porque ahorita está contento, risa y risa, y se acaba el sermón y sale enojado porque dijeron algo que le caló. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente se ha ido renegando contra el pastor? ¿Para qué le dije? ¿Para qué le dijiste? Le dicen a la esposa. ¿Por qué vienes de chismosa con el pastor? Todo lo que dijo lo dijo por mí. Y se ve enojado. O al revés, ¿verdad? La esposa con el esposo. Y se van molestos. No contra Dios, sino con el pastor que les dijo esa palabra. Pero esa palabra no venía del pastor, venía de Dios. Muchos dejan sus congregaciones donde han recibido la palabra de vida eterna de parte del Señor, porque han descubierto que en otras congregaciones hay ciertas manifestaciones espirituales, entre comillas, como ese que y luego el otro por detrás. Yo les he dicho, en cierta ocasión me invitaron a tocar la guitarra a un evento que hubo en el Parque del Platanito, ahí a las espaldas del Platanito hay otro parque ahí. Y esto fue hace poco, fue creo que este mismo año. En donde pusieron a la señora. Sí, la señora con el chofar. Y me invitaron a tocar, porque resulta que el grupo que iba a tocar en ese evento les canceló a último momento, hermanos. Y me hablaron por teléfono, me habló el hermano Irving. Oye, hermano, fíjense que aquí hay unos hermanos, dice que van a tener un evento, están hospedados en el hotel, vienen de Las Vegas, dijo. Y van a tener un evento y necesitan quien toque. Y le dije, pues sí, ¿yo qué hago? Le dije, ni modo hablarle al hermano Chava, al hermano Hugo, le dije, sí. Ya ahorita a estas horas, le dije, ni modo, ¿dónde los consigo? O sea, diles a los hermanos que si quieren, yo puedo ir a tocar la guitarra y medio cantar. Le dije, pero no puedo conseguirles todo un grupo, ahorita es imposible. No, que sí, que se venga. Pues me arranqué, llegué a la casa y nos arrancamos Miguel y yo. Ya me quitaste la idea. Sí, de la de... Total, hermano, llegamos allá. El predicador tomó el lugar. Bueno, primero fue la profeta, porque era una profeta. Repito, la palabra para la mujer no es profeta, es profetiza. Pero ellos dicen que son profetas. Bueno, profetizó la profeta, llevaba una profecía escrita ahí en una hojita de papel. Y luego tocó el chofar, un chofarzote grandote. Yo dije, estaba quebrando los vidrios de las casas, ¿verdad? Pues no se oía el chofar, hermano, le pusieron un micrófono. Y luego todo lo que dijo en el micrófono ella, porque todo lo que profetizó en el micrófono, no se oía, el micrófono no tenía volumen, no sé qué pasó, no se escuchó lo que dijo, gloria a Dios. Porque después le pusieron el micrófono a otra persona y se oyó perfectamente el micrófono. Bueno, la cosa es, hermanos, que termina la profeta de decir sus cosas y luego le dieron el lugar a unos que iban a cantar, ¿verdad? O sea, llevaban muchos cantantes, yo no sé para qué me hicieron ir hasta allá. El caso es de que llevaban muchos cantantes, cantaron, y luego el que iba a predicar empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y al último dijo un versículo bíblico y invitó a la gente a pasar a recibir sanidad. Pues yo agarré la guitarra y dije, a ministrar unas alabanzas mientras ellos oran. Y me dice el hermano, no hermano, deje la guitarra. Y dice, véngase, vamos a orar, pues vamos a orar. Pues total, yo voy y me pongo enfrente de un hermano a orar por él. Me dice, no hermano, póngase acá atrás. Y le dije al hermano, le dije, pues, ¿para qué vienes aquí por orar enfrente? No, hijo, es que póngase atrás por si lo tumba el Espíritu Santo. Le dije, no, si lo tumba el Espíritu Santo que lo agarre. Y se me quedó viendo, hermanos, con unos ojos que casi el que tumbaba el espíritu era mí, pero el espíritu del otro, ¿ah? Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos ese tipo de cosas, hermanos. No van con Dios, no van con Dios. ¿Sí me explico?
Mire, yo me he caído por el Espíritu Santo, sí me he caído, sé lo que es eso. Y no necesité que fueran y me movieran la cabeza, ¿verdad? Y el otro me pusiera el pie acá por detrás mientras el otro me empujaba. No, no es necesario que alguien lo jale por atrás mientras otro lo empuja por enfrente. No es necesario, hermano, es más. En mi experiencia, en lo que yo viví, cuando yo caí, hermano, a mí se me doblaron las piernas. O sea, no fue necesario la zancadilla, ¿me explico? Las piernas me falsearon, me flaqueó las fuerzas, se me acabaron las fuerzas en las piernas, para que me entiendan. ¿Sí me explico? De la nada, hermano, porque yo estaba parado normalito, con mis ojos cerrados. Sé lo que es eso, hermanos. Me ha tocado, hermano, orar por alguien y que se caiga, que se cayera. Y se cayó 3 veces. Las 3 veces se levantó. Bueno, 2 veces se levantó, la tercera no se levantó. Ahí se quedó orando. Y se quedó orando, no se quedó medio muerto, se quedó orando. Sí, porque esa es otra, de repente, ¿verdad? Me tomó el espíritu y traigo un chipote. No, cuando es el espíritu no hay chipotes. Pero hay emoción en eso, ¿no es cierto? Hay emoción. Y tenemos que entender, hermanos, que no se trata de algo emocional, se trata de un acercamiento al Hijo de Dios. Lo que va a edificar nuestras vidas, lo que nos va a dar el crecimiento que necesitamos para salvación, es un encuentro primeramente y luego el acercamiento al Señor. Fíjese bien, hermanos, Primera de Pedro está dedicado a la iglesia, está hablando de que somos piedras vivas, está hablando de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No está hablando al inconverso, está hablando a la iglesia, y a la iglesia le está diciendo: acercándonos a Él, piedra viva. Sí, me estoy haciendo entender, hermanos. Está hablándole a la iglesia, está hablándole a aquellos que decimos que somos creyentes, que somos salvos, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos en pie y estamos aquí para buscar nuestra salvación en Él. No le está hablando al inconverso, está diciendo que nosotros, la iglesia, necesitamos acercarnos a Él. No basta, no es suficiente con venir a una congregación, necesitamos venir, decíamos hace tiempo, a El Betel. ¿Se acuerdan? Al Dios de la casa de Dios. ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia si no tengo un encuentro con Jesús? ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia si no conozco al Salvador? De nada. Bueno, sí, me sirve de tropiezo cuando llegue a la eternidad, porque Dios me va a decir: estuviste en la iglesia, ¿por qué no me buscaste? Estuviste en la iglesia, ¿por qué no te acercaste a mí? Estuviste en la iglesia, ¿por qué no reconociste tus pecados delante de mí? Pediste que te perdonara para que fueras salvo. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, miren, el camino del Señor no es sencillo para los que pretendemos acercarnos a Él. Y sin embargo debemos entender que no hay un camino alterno para llegar a la vida eterna. No hay un camino alterno. Hay gente que dice: todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo, hermano. Porque ninguna religión te lleva a Dios, ni la cristiana. El único camino, dijo Jesús, es Él. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Juan capítulo 6, 67 al 68. ¿Verdad? Pedro dijo: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y Jesús, ¿verdad?, reacciona, recapacita y dice: ah, caray, si es cierto, la regué, prediqué muy duro, prediqué muy fuerte. ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero Pedro reacciona, entiende, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No siempre nos agradan, no siempre nos gustan, no siempre nos soban la llaguita, ¿ah? Hay veces que nos meten la estopa y el estropajo a limpiarnos la herida. No siempre la palabra de Dios arranca aménes o gloria a Dios. ¿No es cierto? No siempre es así. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es lo mismo decir Él que decir un. ¿Sí sabe usted eso? Si usted a mí me preguntara: oiga, pastor, ¿cuál es su casa? Yo le diría: esa es mi casa. ¿Sí? No le podría decir: esa es una casa. Porque al decirle una, quiere decir que hay más.
Ajá. Usted me pregunta, ¿cuál es su carro? Ese es mi carro. Ese es el carro que yo tengo. No le puedo decir, ese es un carro que yo tengo. Porque decir uno, si decir uno, quiere decir que hay más. ¿Sí me explico? Y Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino, una verdad, una vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo Jesús, viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí la cosa, hermanos amados, es que cuando decimos Él, se excluye cualquier otro camino porque no hay ningún otro. Amados hermanos, una cosa que debemos entender en nuestro corazón es el hecho de que separados de Él no podremos alcanzar el crecimiento espiritual para nuestras vidas. Necesitamos acercarnos a Él. ¿O qué no fue Él el que dijo, separados de mí? Nada podéis hacer. Los pámpanos, cuando son arrancados del tronco, las ramas, para que me entiendan, cuando son arrancadas del tronco, ¿quién se seca, las ramas o el tronco? Esto es algo indispensable de entender. No dependemos de un apóstol, no dependemos de un profeta, no dependemos de un pastor o de una denominación o asociación religiosa. El crecimiento que necesitamos para salvación viene solo y solo de Cristo Jesús. Por eso necesitamos acercarnos a Él. ¿Me explico? No basta con venir a una iglesia, no basta con venir a una congregación. Necesitamos venir a Él. Necesitamos venir a Dios. Y qué triste es que muchas veces nos conformamos con pertenecer a una iglesia, con pertenecer a una congregación. Nos conformamos. A veces hasta nos ufanamos de la iglesia a la que pertenecemos. A veces nos da hasta vergüenza decir a cuál iglesia vamos. Aquí había una hermana, Dios la bendiga de todos modos. Esa hermana vino una vez conmigo y me dijo, oye hermano, fíjese que estoy evangelizando a un doctor. Ah, sí, hermano, pues gloria a Dios, qué bueno. Y así pasó el tiempo y de repente me dijo, oye hermano, quiero invitar al doctor que le dije, lo quiero invitar a la iglesia. Ah, sí hermano, pues cuando guste, ¿verdad? Son bienvenidos. No, pero lo quiero llevar a palabra viva. Dijo. Es que allá sí tienen músicos, dice, allá sí. Todavía no estaban ustedes, no estaban a sentir mal. No estaba. Así tiene la palabra de vida eterna. Nada más Dios estaba, así que con eso me salió. Es que allá sí tienen músicos, dice, allá son muchos músicos, y cantan muy bonito, y que no sé qué más como ustedes, no eso puedo decir. A veces hasta pena nos da, que vaya a venir alguien aquí, alguien de corbata, vaya a venir y vaya a ver al pastor mal cantando y mal tocando el sax y mal haciendo todo. Bueno, el asunto es, hermanos amados, que eso no es lo que nos da el crecimiento espiritual. Eso no es. Queremos crecer espiritualmente, necesitamos venir a Jesús. Finalmente, hermanos, el creyente puede buscar el crecimiento para alcanzar su salvación deseando, fíjese bien, deseando el alimento que Dios prepara para nosotros. No, aquí no se trata de venir a que nos digan lo que se nos antoja. Yo no puedo predicarles un mensaje a la carta, se los he dicho varias veces. No puedo ir y decirle, a ver hermana, ¿qué le gustaría que predique el domingo? A ver hermano, ¿qué quisiera? Cuchi, ¿qué quisiera que le predique? ¿Verdad que no puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Ahora, tampoco puedo ir a asomarme por las ventanas a ver qué están haciendo en sus casas, ¿verdad? En la intimidad de su hogar, esto voy a predicar el domingo. Ese no es mi trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque se los he dicho otras veces. Si usted siente que algo de lo que estoy diciendo es por usted, créame, es por usted. Pero no es porque el pastor anda husmeando por las ventanas a ver qué va a predicar. El pastor no conoce su corazón como para decir, esto trae la hermana Janet, esto le va a predicar. No.
No, ese no es mi trabajo. ¿Me explico? Mi trabajo es de venir delante de Dios y decirle, Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tu iglesia necesita oír? Y créame que eso es lo que yo hago. Venir delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito que seas tú dando la palabra que tu iglesia necesita. Porque ¿de qué sirve que yo me pare aquí una hora completa a hablar y a gritar y a desgañitarme, a llegar a la casa sin voz? ¿De qué me sirve? Si ustedes no crecen, si ustedes no se edifican, si ustedes no son alimentados, ¿de qué me sirve a mí? A mí no me sirve de nada, y al Señor menos. ¿Me explico? Nadie sale ganando así. Pero cuando usted crece, cuando usted es alimentado, cuando usted es fortalecido en fe, entonces todos crecemos. Entonces todos somos alimentados, porque somos un cuerpo. Somos uno en el Señor, o debemos serlo. Ahora Jesús dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tenemos que alimentarnos de lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Qué es lo que Él ha preparado para nosotros, hermanos? Este pan vivo que desciende del cielo, tenemos que alimentarnos de Él. A veces, hermanos amados, no es cierto que a veces como que le falta sal, a veces como que le falta algo pero hermanos amados, el Señor es el chef por excelencia en cuanto a su palabra. Y Él, hermanos, no necesita de que usted le pida el salero. Él es capaz de saciar nuestra necesidad si tan solamente somos capaces de buscar ese alimento. Fíjese cómo dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Esta palabra. Desead como niños recién nacidos. De repente invitamos a alguien a predicar, ¿verdad? O invitan a alguien a predicar en otra parte y va a predicar el hermano fulano. ¿Eh? Me gusta como predicas, hermano. Dijo el apóstol Pablo, no menosprecéis las profecías. Ahora, ahí podemos aplicarlo de la siguiente manera. A veces nosotros vemos al hermano fulano, al hermano sultano, al hermano pericano. ¿Sí? Y no nos ocupamos de ver qué es lo que está predicando. Muchas veces nos ocupamos más del cómo que del qué. Ya se dijo alguna vez. ¿Cómo predica el hermano? Pues se suelta sus chascarrillos, suelta sus chistes, nos hace reír y vamos. ¿Sí? ¿Cómo predica el hermano fulano? No, ni vaya, es puro regaño, puro tablazo, puro leñazo, no, ni se te ocurra para que va a predicar el hermano fulano. Pues no vamos. O sea, nos preocupamos por el cómo. No, este hermano es bien aburrido. Pero yo conozco un hermano que, bueno, a veces hay pastores, hermanos, que predican en un solo tono, toda la predicación, toda la hora. Hermanos, abran sus Biblias, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15, y la palabra del Señor dice, y así se la llevan todo el sermón. Yo procuro de repente modular, ¿verdad? Y de repente hacerlo, para que no se me duerman, o si se duermen para que despierten. O si nos pones el micrófono. La cosa es, hermanos amados, que de repente hay pastores así, ¿verdad? Que dicen, ay caray, y luego en las juntas de pastores, en las convenciones, en los concilios, los ponen a predicar después de comida, hermano. Para todo el mundo parece Rocky ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra, escuchar el mensaje, tratar de entender lo que se nos está dando, porque no es el cómo, es el qué lo que importa. ¿Qué es lo que se nos está hablando? ¿Qué es lo que se nos está diciendo? ¿Qué es lo que estoy recibiendo como de parte de Dios? Eso es lo importante, amados hermanos. Es lo que nosotros necesitamos entender. Si me estoy haciendo entender, hermanos, perdón por el pleonasmo. No basta con cumplir ciertas normas o reglas de la congregación. Es necesario que nos alimentemos de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8, encontramos al profeta Elías, acostado debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Qué fue lo que hizo que se levantara?
el toque del ángel de Jehová, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo hizo avanzar 40 días y 40 noches hasta Horeb? Lo que el ángel le puso para que comiera. Dos cosas que necesitamos, hermanos: el toque de Dios en nuestras vidas y su bendita palabra alimentándonos. De otra manera, hermanos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar y nos vamos a morir en el desierto de la vida. Porque esta vida es un desierto, ¿no es cierto? Lleno de sinsabores, lleno de sed espiritual, lleno de hambre espiritual. ¿Cuánta gente allá afuera se llena de alcohol, se llena de adulterio, se llena de pornografía, se llena de drogas, se llena de cualquier cosa? Porque se sienten vacíos por dentro. ¿Por qué se sienten vacíos? Porque la palabra del Señor es clara: fuimos creados para adorar y glorificar el nombre del Señor. Cuando no lo hacemos, entonces nuestra vida no tiene sentido. Por eso andamos buscándole sentido por todos lados. ¿No les ha tocado que de repente van a su casa, a la cocina de su casa, y abren el refrigerador y lo cierran y lo vuelven a abrir y luego dicen: es que tengo ganas de comer algo, pero no sé qué? Tengo ganas de algo así como que entre dulce y amargo, salado. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado algo así? Y terminamos comiendo unos chocolates Níquer, ¿verdad? Porque con nada. ¿Sí? Porque no sabemos ni de qué tenemos ganas. Y como el Níquer es el chocolate con el cacahuate y ya les estoy abriendo la prueba. Entonces el asunto es que no sabemos de qué llenarnos. Y a veces, en esa necesidad de llenar ese vacío, nos llenamos de cualquier cantidad de tonterías, que no hacen más que dejar un vacío más grande. ¿No es cierto? ¿No es cierto que el pecado dejó un vacío más grande en nuestras vidas? Y que lo único que lo puede llenar es Cristo. Alguien dijo alguna vez que en el corazón del hombre había un hueco que tenía la forma de Dios y que solamente Dios lo podía llenar. Mire, yo no sé si el corazón está hueco o no. Lo que sí sé que el vacío que hay en nuestras vidas, el único que lo puede saciar es Cristo Jesús. Y lo va a saciar con su palabra, con su presencia, con su toque en nuestras vidas. Tres cosas que necesitamos: desechar todo aquello que nos es una detracción, todo aquello que nos estorba para llegar a la presencia del Señor. Segundo, venir a la presencia de Dios, no conformarnos con venir a la iglesia, no conformarnos simple y sencillamente con llenar el requisito de estar aquí, sino venir a buscar su presencia, su gracia, su misericordia para nuestras vidas. Y tercero, anhelar, desear ardientemente, hermanos amados, el alimento espiritual que viene de Dios. Yo no conozco su corazón y no sé cómo venga usted delante de Dios, y tampoco me interesa, es algo que es entre usted y Dios. Pero yo quiero invitarle, hermano amado, si hay algo en nuestras vidas que es un detractor, si hay algo en nuestras vidas que nos impide acercarnos a Él, si hay algo en nosotros que está llenando un vacío, que tiene que llenarnos solamente la palabra de Dios, yo lo invito para que en esta tarde vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo vengo delante de ti, porque necesito que tú me ayudes a levantarme, que tú me ayudes a madurar, a crecer, a caminar, para poder estar en tu presencia. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta tarde? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia en esta tarde.